Gracias por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial conjunta del periódico El Caribe y CDN Canal 37. Con nosotros durante esta mañana estará el ministro del Trabajo, Luis Miguel de Camps. Para nosotros es un placer, ministro, tenerlo acá. El placer es todo mío, poder tener el honor de compartir con ustedes en este espacio compartido de multimedios. Es un honor, de verdad. Muchas gracias. El honor para cualquier ministro o cualquier presidente de la República es dejar en una gestión modificado el Código Laboral o la Ley de Seguridad Social. Cualquiera de las dos. ¿Usted cree que hay chance? No solamente hay chance, sino que se ha avanzado. Mire, si algo hay que reconocer es que este gobierno, a pesar de haber llegado en medio de la pandemia, en el peor momento de la pandemia, se lograron avances importantes en la atención de la pandemia y en el ámbito del derecho de trabajo, el Ministerio de Trabajo. Fue fundamental el comportamiento de los trabajadores y de los empleadores. Logramos un consenso para una resolución que permitió la burbuja sanitaria laboral, especialmente para el sector turístico, en octubre del 2020. Pero eso fue consensuado. Pero posteriormente logramos también el consenso para la resolución del teletrabajo. Y posteriormente, en todo el 2021 y principio del 22, 15 aumentos salariales, todos consensuados. ¿Por qué lo menciono esto? Porque los actores del tripartismo han estado actuando a las alturas de las circunstancias. Y yo soy de criterio, y la experiencia lo está demostrando, y ojalá siga así, que existe la amplia posibilidad de que las reformas se puedan producir. De hecho, el llamado a diálogo del presidente de la República, que comenzó con 12 y que se convirtieron en 15, que incluye el Código de Trabajo, la modernización de este y la posible reforma de la Ley de Seguridad Social, se desarrollan de manera concomitante y, como usted bien se imagina o sabe, pues el Ministerio de Trabajo encabeza ambos espacios. Y ha habido un proceso de avance, tanto en uno como en el otro. Claro, avance significa mejoras, modernización, no solamente una reforma por reforma. Es decir, que más que el honor de reformar por reformar, deberá ser el honor de reformar para mejorar. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. Veíamos, cerrando la semana, un cierre de una zona franca de capital chino. Lo comentaba con Nelson, algo sin precedente en el país. ¿Qué está pasando en el ministerio? ¿Llegan denuncias? ¿Hay inspectoría suficiente para ver lo que está pasando en los ámbitos laborales? Mire, lo que sucede justamente, y atando un poco la pregunta primera con esta, una de las mejoras necesarias en el Código de Trabajo es ampliar las capacidades del ministerio para poder hacer que el cumplimiento sea menos, más barato que el incumplimiento. Me explico. En este momento el Código de Trabajo tiene trabas para poder hacer cumplir el propio código. Cuando un inspector hace una serie de investigaciones y se confirman violaciones, tiene que entregarle el caso a la Procuraduría General de la República a través del fiscal laboral, quien a su vez sigue el proceso en los tribunales de la República. Pero recuérdese que el Código de Trabajo tiene, el 29 de este mes cumple 30 años. Y en esa época, pues el derecho administrativo no se había desarrollado tanto como actualmente. Entonces, una de las sugerencias y propuestas que estamos discutiendo en la reforma del Código es justamente el fortalecimiento del Ministerio con el fortalecimiento de la inspectoría para que no sea más barato el incumplimiento que el cumplimiento, porque existe una especie de fomento económico. Entonces, por eso, lamentablemente, en algunos casos, y el que usted señala es uno, pues a veces ha tenido que recurrirse a una acción de tal envergadura, que nunca es lo ideal, pero cuando hay reiteración de situaciones, pues no queda otra alternativa. Tenemos la esperanza de que con el fortalecimiento de los mecanismos y de la inspectoría del Código y del Ministerio de Trabajo, pues vamos a poder facilitar ese cumplimiento. Por ejemplo, hace 2 meses logramos la emisión del manual de inspectoría en alianza con la Organización Internacional del Trabajo, cosa que no se había hecho en muchísimos años, y con mucho gusto se lo comparto a ustedes, porque es un documento público. Eso ha sido parte de lo que ha facilitado el seguimiento de las denuncias, el seguimiento de las inspectorías ordinarias y extraordinarias. La diferencia fundamental es que las extraordinarias surgen en base a sugerencias, denuncias o informaciones puntuales, y las ordinarias son aquellas que están normalmente programadas. Ministro, a propósito de que tenemos
Bueno, crecimiento económico, pero también temas importantes de inflación. La gente dice en las calles de una manera permanente que los precios están subiendo y que los salarios siguen siendo los mismos. Ya se hizo un aumento de salario mínimo, pero no fue general. Cuando la gente habla de que necesita tener más ingreso en el bolsillo y que necesita que le aumenten los salarios, ¿esto le llega al gobierno? ¿Hay alguna idea, algún planteamiento, aunque sea una proyección futura, de equilibrar la situación económica del bolsillo de la gente a través de los salarios? Por supuesto que le llega al gobierno. Y efectivamente, el planteamiento que el gobierno se ha hecho desde que tomó el poder es lograr los ingresos de los trabajadores, de la ciudadanía, para llevar el verdadero salario o el salario real a una mejor posición. El salario real lo compone, por un lado, el salario nominal, así como también otros gastos que se puedan producir. Ante la situación de inflación que vive el planeta Tierra, todos los países del mundo, República Dominicana no escapa a ello. El gobierno ha tomado medidas puntuales y específicas para el control y mantenimiento, por ejemplo, del precio del combustible, que es una cantidad de dinero muy, muy importante. Todas las semanas miles de millones de pesos se añaden a ello. Y así también en otras medidas, con alimentos y demás. En el ámbito salarial, pues nosotros en el Ministerio de Trabajo, a través del diálogo social y formalmente en el Comité Nacional de Salarios, pues se lograron consensos para el aumento de 15 salarios mínimos que sí son aumentos generales. El único salario que no se ha ajustado es el del sector público, pero todos los demás se han ajustado, efectivamente. El primero de estos 15 se produjo en verano de 2021 y a medida que el tiempo ha ido pasando, los efectos inflacionarios sin lugar a duda tienen un impacto, eso es así. De hecho, en algunos casos, a pesar de que los aumentos salariales fueron y han sido no solamente importantes, sino incluso hasta históricos, no solamente por haber sido de consenso, sino por sus porcentajes de aumento, efectivamente tal vez todavía no son suficientes. Tenemos que seguir el camino de la mejora, obviamente. Un aumento de un día para el otro con un retraso de décadas o de años no es correcto ni es posible. Tenemos que mejorar los salarios, pero al mismo tiempo permitir la creación y el mantenimiento de nuevos empleos, que es lo que se ha podido producir. Porque, por ejemplo, a propósito del tema salarial y el tema de empleos, los empleos no solamente se recuperaron en su totalidad respecto a los que se habían suspendido y perdido en la pandemia, pero en septiembre del 21. Al cierre del 21 se habían adicionado más de 40.000 empleos adicionales y eso todos los meses se puede verificar un proceso de incremento de cantidad de empleos y trabajadores del sector privado, sobre todo formales. Ministro, hay ministerios de empleo y de trabajo en algunas naciones que tienen una suerte de plantilla, un esquema, digamos, un sistema que permite ver al ministerio las vacantes que se van presentando para la gente que está desempleado. En el caso nuestro, ¿se está trabajando en eso? ¿Se ha pensado en habilitar, en integrar un sistema de ese tipo? Muchas gracias por su pregunta, porque no solamente se ha pensado en ello, sino que ya se tiene. Y es la bolsa de empleo, que antes era bolsa electrónica y la hemos convertido en bolsa digital de empleo, en donde la ciudadanía, a través del acceso, a través de las páginas del Ministerio y el programa República Dominicana Trabaja, pues puede acceder tanto el empleador como el trabajador o el que busca un trabajo en un perfil como una característica u otro, y allí puede identificar y conocer cuáles son la cantidad de vacantes que se encuentran registradas en esa plataforma y también no solamente subir el currículum, sino también concertar citas con los empleadores y los trabajadores para que se den esas entrevistas de trabajo. Además, el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo hace esta labor de manera gratuita y le brinda a la ciudadanía la posibilidad de asistencia en mejoras de currículum, pero también en mejoras respecto de las áreas de la economía donde más empleos se van produciendo, pero al mismo tiempo la facilidad de esa misma plataforma acceder a procesos de capacitación en línea, en donde más de 1.000 programas de capacitación se tienen, sobre todo con competencias nuevas y digitales en un mundo de transformación que faciliten el aumento de empleabilidad del individuo. Entonces, eso es uno de los elementos del programa República Dominicana Trabaja.
Ministro, uno de los sectores en donde normalmente se analizan situaciones de crecimiento y también de condiciones laborales es el sector de la construcción. Recientemente se anunció un incremento, bueno, no voy a calificarlo de una forma u otra, pero sí es bueno que usted nos diga cuál es la perspectiva de este sector para el crecimiento del país. El tema de los trabajadores haitianos que participan en este sector de manera amplia y sobre todo se había incluso hablado a principios de año, si no me equivoco, de una revisión hasta de condiciones migratorias de todos los trabajadores, de todos los obreros del sector construcción. Bueno, comenzando por el final de su pregunta, lo primero que hay que recordar es que los derechos laborales son derechos fundamentales que no están condicionados a condición migratoria. Eso es constitucionalmente, y la obligación del Ministerio de Trabajo es poder garantizar que los derechos laborales y las obligaciones también se cumplan y que se mantenga una relación laboral adecuada, correcta y pacífica. En esa dirección, pues, puedo decirles que el Ministerio de Trabajo forma parte del Consejo Nacional de Migración, que es un organismo que preside el Ministerio de Interior y Policía, y que desde finales del año pasado hemos estado trabajando de manera conjunta todo el Consejo en unos programas para, en ciertos sectores puntuales entre los que se encuentra el de la construcción, poder tener mayor control del conocimiento de las personas que se encuentran en el país. Desde el punto de vista de seguridad, obviamente eso le compete a Interior y Policía. Desde el punto de vista laboral le compete al Ministerio de Trabajo y el planteamiento va en esa dirección. Esperamos poder en las próximas semanas que el Consejo Nacional de Migración pueda reunirse para definir ya finalmente ese detalle y dar a conocer a la población. Ahora, ese sector representa más de 400.000 trabajadores en la República Dominicana. Lamentablemente, la mayoría de ellos son trabajadores informales. Y los estudios que se han hecho es, como muchos conocen, es que la mayor cantidad de personas que trabajan en la industria de la construcción, pero que son extranjeros, son fundamentalmente en las primeras etapas de la construcción. Eso no es nuevo, eso se ha ido desarrollando con los años, pero lo que queremos lograr es un aumento de la formalización del empleo. Y la formalización del empleo hay que también traerla, no es un elemento único, pero es uno de los elementos fundamentales, con las mejoras de las condiciones del empleo. Y entre las mejoras de las condiciones del empleo se encuentra el salario. Por eso, el aumento salarial del sector de la construcción que se produjo y se comunicó hace algunas pocas semanas fue de un 24%. Para que usted tenga una idea, históricamente los aumentos salariales de ese sector rondaban cerca del 15-16% usualmente. Entonces fue mucho mayor que en ocasiones anteriores. Y eso, pues, se hace no solamente con el objetivo general que mencionábamos hace un momento de lograr una mejora general del salario real, sino particularmente en sectores como el de la construcción, como el sector agrícola, que aumentamos un 25% el agrícola general y un 100% el salario del sector agrícola especializado del azúcar. Se hace también para mejorar las condiciones del empleo, hacerlo más atractivo y poder fomentar la formalización. Eso también es parte de lo que hemos estado trabajando. Se comienza a mover un anteproyecto de ley para llevar a 15 días la licencia de paternidad por el alumbramiento. Sí, por ahí anda la cosa. Bueno, 14 o 15, 2 semanas vamos a redondearlo. Exacto. Sí, para no entrar en desacuerdo con usted. Pero vamos a ponerlo en 15, no hay problema. Nos plantamos en 15. El alumbramiento de la esposa o la compañera. ¿Simpatizarían ustedes con algo así? Bueno, a propósito de esa iniciativa que nuestro querido amigo el senador de San Cristóbal ha hecho pública, queremos felicitarlo, porque en el ámbito del diálogo de la reforma del Código de Trabajo, esa es una de las propuestas que el sector gubernamental ha planteado en la mesa. Obviamente estamos en un proceso de diálogo todavía, pero junto con esa hemos planteado otras, como la ampliación de la licencia de maternidad también. Pero hemos planteado también, como ya decíamos, el fortalecimiento del ministerio para convertirlo en el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, que son sus funciones, y ampliar las competencias de inspectoría, pero también ampliar las vinculaciones de la protección social, sobre todo la contributiva. Y así hay otras iniciativas, pero esa iniciativa tenemos que saludarla, como les digo, compartimos el criterio, no estamos diciendo que conocía la propuesta que habíamos hecho ya semanas atrás al Consejo Consultivo del Trabajo, pero
feliz coincidencia. No son muchos días, ministro. 14 días. Usted le puede preguntar a algunos que tal vez son muchos y a otros le pueden parecer pocos. Ahora, 2, ¿usted le parece suficiente? No necesariamente. Es un amigo mío que la que empuja es la mujer. Por eso tiene más de 3 meses en este momento y quisiéramos ampliarlo más. Pero sobre todo con la nueva realidad, señores, una de las misiones también es lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Obviamente es un equilibrio difícil, pero en las nuevas sociedades que estamos juntos construyendo, las labores o los roles históricos no necesariamente tienen que mantenerse anquilosados, deben de transformarse según las sociedades y sus particularidades. Y la realidad es que la labor de la madre y la labor del padre, pues en algunos casos ya no necesariamente siguen las funciones de crianza y mantenimiento que décadas atrás se mantenían. Ministro, resolución para formalizar el trabajo de las domésticas. ¿Ha participado gente en las consultas que hay online? Sí, mucha gente. ¿Cómo va eso? ¿Cuáles son los beneficios adicionales? ¿Cuáles son los beneficios que tienen ahora las domésticas? Cómo no, muchísimas gracias. Efectivamente, hace un par de semanas, más de un par, sacamos al conocimiento público una propuesta de resolución para la formalización del trabajo doméstico en la República Dominicana. Esa resolución pudo perfectamente haberse guardado para otro momento y comenzar por la fijación de un salario mínimo, pero entendimos que no era correcto hacerlo así. ¿Por qué? Porque si hubiésemos concentrado el tema de manera inicial en el salario mínimo, dentro del contexto del Comité Nacional de Salarios y el tripartismo nuclear, como yo le llamo, empleadores, trabajadores y gobierno, tal vez la discusión no hubiese sido lo suficientemente amplia. Y entendimos correcto, para que no aparentase ser que metieron gato entre macuto o que fue de contrabando. No, vamos como sociedad a dialogar y ha demostrado ser positivo por 2 razones iniciales. Una, como usted preguntaba, le respondo, ha habido una gran participación de la sociedad con sugerencias, propuestas a favor, en contra, mejoras, porque la propuesta tiene que ser mejorada, por eso es una propuesta. Claro. Y segundo, a partir de que ese proceso inició y la socialización de la misma también, yo le puedo decir a ustedes que ya hay un consenso producido generalizado. ¿Cuál es? Que todos como miembros de esta sociedad reconocemos que es un sector que no puede seguir estando invisibilizado, que tiene que estar con condiciones mejoradas, conociendo la realidad del sector, que es un sector particular y especial. Pero de las 249.000 personas, 250.000 personas aproximadamente, que se encuentran prácticamente en su totalidad de la informalidad, ese primer consenso se ha producido. Entonces, ese tema tiene diferentes componentes. Lo primero es un mandato a nivel constitucional que tenemos, porque la República Dominicana en el 2011 firmó y en el 2015 ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece eso. En ese momento el país no hizo ninguna reserva, por lo tanto el convenio se asumió de manera completa. Desde el 2016 hasta la fecha el país ha incumplido. El presidente de la República, entonces candidato a la presidencia de la República, se comprometió con este país de atender eso, y así lo estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, esto es un proceso que tiene un objetivo fundamental. ¿Cuál es? El objetivo es trabajo decente para todos los trabajadores y que a todos los trabajadores se les reconozcan todos los derechos. Y cuando digo todos los derechos me refiero en el ámbito, por ejemplo, del sector del trabajo doméstico, los derechos laborales, pero también los derechos de protección de la seguridad social. Usted tiene una persona, trabajador doméstico, generalmente trabajadora doméstica, que trabaja 10, 15, 20, 25, 30 años en trabajo doméstico y al terminar su capacidad de seguir trabajando, llamémosle de alguna manera, no tiene pensión, no tiene derecho a tener, durante el periodo de desarrollo no tiene una cobertura de seguro de riesgos laborales. Y en cuanto a salud, sí, hay una importante inscripción en el régimen subsidiado de la seguridad social, pero las redes de atención no son necesariamente las mismas. Claro. Igual, tampoco tienen hoy, por no estar formalizados o formalizadas, los beneficios del subsidio de maternidad y lactancia. Entonces, ese objetivo tenemos que llegar a él trazando una ruta y recorriéndola. ¿Cuál es la ruta?
Primer paso, dar a conocer una propuesta de resolución, discutirla, mejorarla. Cientos de propuestas de mejora ya hemos recibido. Segundo paso, concertar una reunión con el Comité Nacional de Salarios en donde se discuta el establecimiento de un salario mínimo, porque técnicamente para que sea formal tiene que haber un salario mínimo. Claro. Al establecer un salario mínimo, entonces pasa el tema al Consejo Nacional de la Seguridad Social, en donde obviamente también estamos allí como presidente del mismo, en donde tenemos que desarrollar un mecanismo de registro distinto. ¿Por qué? Porque el mecanismo de registro que existe para la seguridad social a través de la Tesorería de la Seguridad Social está diseñado para empresas, para unidades económicas productivas de la sociedad. Las residencias, las casas de familia no son empresas, Exacto. son Ni otra agentes cosa. de retención. Efectivamente. Entonces, el mecanismo de registro, por un lado, tiene que ser diferenciado, tiene que ser más amigable para facilitar la formalidad y que no signifique un problema nuevo. Al contrario, es una solución que venimos a traer. Pero también tiene que estar construido en el Consejo Nacional de la Seguridad Social mecanismos que le permitan al empleador y trabajador doméstico tener las condiciones de acceso y de servicio que sean mejores que las que hoy existen. Cuando esa ruta se complete, entonces tendremos siquiera el muñeco completo. Ahora, ese muñeco no lo va a construir un sector separado, ni aislado, ni en silencio, ni guardado. No, lo estamos construyendo todos como sociedad. Estamos de acuerdo con eso. Vamos a tener además esta entrevista ampliada en el periódico El Caribe, tanto en el impreso como en su versión digital, también en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. Le agradecemos a usted que nos haya acompañado en esta parte del programa.